bendiga a la iglesia. Qué bueno, me parecía haberlo visto, estar con nosotros hermano Ramón Caray, nuestra hermana Dominga. Dios bendiga a mis hermanos. Y si no sé si hay alguien más por primera vez, queremos saludarles y les decimos que sean muy bienvenidos en el nombre del Señor. Dios les bendiga ricamente. Una alegría ver al hermano Garay y a la hermana Dominga. Hermano, les quiero invitar a abrir su Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, con ayuda del Señor. San Mateo, capítulo 12, y solo en la primera parte del texto, el verso 15. Vamos a hacer lectura del verso 15. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Encontró iglesia? Amén. 12:15 de San Mateo. Dice así esta palabra del Señor, hago lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí. Hasta ahí nomás la lectura. Este va a ser nuestro texto para meditar en esta tarde, en esta noche. Sí, una expresión triste, una expresión muy triste de la Sagrada Escritura, que nos está diciendo, nos está informando que en determinada situación que no ignoró el Señor Jesús, porque dice, sabiendo esto Jesús tiene cierta información, cierto conocimiento sobre una situación que se acababa de dar minutos antes, y esto que sucedió y que Jesús tuvo el conocimiento de esta situación, lo llevó a nuestro Señor Jesucristo a apartarse del lugar donde estaba. Amén, mis hermanos. Amén. Dice así su Biblia, sabiendo esto Jesús se apartó de allí. ¿Y qué es lo que supo Jesús? Puntualmente lo que supo Jesús es lo que está en los versos anteriores. Una situación, dice el verso 8, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle si es lícito sanar en el día de reposo. Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Jesús hizo un milagro y hubo un grupo de personas religiosas que no estuvieron muy de acuerdo con lo que Jesús acababa de hacer. Y esta gente se confabuló, esta gente se unió, y dice el texto, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mire qué consejo. Hay consejos buenos y hay consejos malos. Y estos tuvieron consejos, se confabularon, charlaron, compartieron pensamientos, cruzaron ideas y dijeron, ¿cómo lo vamos a destruir a Jesús? Jesús, sabiendo esto, dice que se apartó de aquel lugar. Yo quiero hablarles de algo que realmente ha estado en este día, hoy, les quiero ser sincero. En la semana he leído textos bíblicos, he meditado algunos textos, he escuchado algunas prédicas, también algunas alabanzas, siempre con el anhelo del Señor que puedo compartir con los hermanos el domingo.
Y le decía a un hermano hoy a la mañana, le decía, ¿sabe que todavía no tengo las palabras para la iglesia? Porque no había un texto que habla mi corazón. Le digo que casi como que hay algo ahí cerca, y cuando llegué a casa al mediodía, volví a agarrar mi Biblia y un texto me llevó a otro, y cuando llegué a este texto dije, Señor Jesús, ten misericordia de mí primeramente. Señor Jesús, ten misericordia de mí primeramente y ten misericordia de la iglesia. Porque cuando leí este texto vi la tristeza en esta palabra. Hay muchas expresiones tristes en la Biblia. Y este texto es una de ellas. Dice que sabiendo esto Jesús se apartó de ellos. No hay nada más triste, hermano, que Jesús se aparte de nosotros. Y decía la adoración, yo no puedo vivir, Señor, sin ti. No puedo siquiera caminar, Señor. Y lo cantamos y adoramos y lloramos y derramamos nuestro corazón al Señor. Pero creo que no va a haber situación más triste, hermano, si un día Jesús, sabiendo algo, se aparte de aquí. Bendito sea su nombre. Cuando alaban a Cristo en esta tarde. Que alguna situación, que algo que suceda en medio de nosotros, lleve a nuestro Señor Jesucristo a apartarse de aquí. Creo que sería lo más triste que nos pueda suceder como iglesia. Viene a mí el anhelo del salmista David. Y David oraba y decía, Señor, no quites de mí un santo espíritu. David entendía la importancia de la presencia de Dios en su vida. Y quiero para poder nosotros meditar de lo importante que es esto, que usted me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. San Juan 1, 14. Y antes de hacer lectura de este versículo, quiero traer a la memoria la palabra que anoche compartió en 5 minutos nuestro hermano David Shalva. Y él usó esta expresión, el hermano David, no sé si los que estuvieron anoche se recuerdan, dijo, yo quiero preguntarles algo que ustedes con mucha sinceridad se respondan a ustedes mismos, dijo. Y habló de la obra de Cristo. Habló de cómo el Señor nos salvó, nos amó, nos rescató. Y la pregunta del hermano, él decía y preguntaba, ¿acaso esto no es demasiado bueno para nosotros? ¿Cuántos recuerdan eso? Que tuvieron la noche. La meditación de mi hermano, él nos llevaba a preguntarnos, ¿acaso no es demasiado bueno esto para nosotros? Lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora dice San Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesús. La palabra se encarnó. El verbo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. La vida de Jesucristo no es una historia, no es misticismo, no es algo de la cultura judía. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue, es y será la mayor realidad de la humanidad. Y dice que Él se encarnó, y escuche esto, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué texto más maravilloso para expresar en la persona de Cristo. Que vieron aquellos que escribieron
¿Qué vio el escritor Juan? ¿Y qué es lo que usted y yo hemos visto que ha sido lo más maravilloso en nuestra vida? No ha sido otra cosa que la realidad, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, que ha facilitado nuestra salvación, ha comprado, ha pagado el precio para que usted y yo seamos libres y tengamos vida y vida eterna. No hay cosa más maravillosa. Lo que hemos visto su gloria. Amén. Y me recordaba la palabra del hermano David justamente. ¿Acaso no es demasiado bueno eso para nosotros? ¿Acaso no ha sido demasiado bueno para nosotros haber visto la gloria de Cristo, gloria como la del Padre? Haber conocido al Cristo de la gloria entre tantos miles y millones de habitantes de esta tierra. Desde que la humanidad fue puesta en este planeta, muchos se fueron sin conocerle a Él. Muchos se fueron de esta vida, de este mundo, sin siquiera escuchar de Él. Pero usted y yo hemos tenido el privilegio de haber visto la gloria, haber conocido la gloria de Cristo, gloria como la del Padre. No sé cuánto alaban al Señor. ¿Qué no ha hecho Cristo por nosotros, hermano? ¿Qué no hizo el Señor desde que llegó a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestra familia? El día viernes compartía la Santa Cena con unos hermanos y llevar la Santa Cena a un hogar. Y podíamos orar con los hermanos y decíamos que dicha que tuvimos de haber sido bendecidos por el conocimiento del Evangelio en nuestra familia, tercera, cuarta generación que venimos del Evangelio. Eso ha sido un privilegio, una dicha, haber conocido al Señor y que el Señor ha llegado a nuestros hogares, a nuestra casa, a nuestra familia. ¿Acaso no ha sido demasiado bueno eso para nosotros? ¿Y qué decir desde el momento que conocimos al Señor, todo lo que Él hizo por nosotros, hermano? Nos faltaría el tiempo, faltarían las horas para poder enumerar, como decía el salmista David. Empiezo a enumerar tus beneficios y se multiplican más y más y más y más. Porque empezamos a recordar, si el Señor llegó y yo estaba triste y cambió mi tristeza por alegría. Y estaba sin trabajo y me dio trabajo. Estaba en la pobreza, en la miseria, hoy disfruto de un bienestar. Mi hijo estaba enfermo y lo sanó. Mi matrimonio estaba al borde de la destrucción, el Señor lo restauró. Y cuántas cosas el Señor hizo en nosotros, hermano. Desde que vimos su gloria, desde que conocimos a este Cristo de la gloria, cuántas cosas preciosas, hermosas, poderosas el Señor hizo en nosotros y en nuestros hogares. Habrá alguien en esta tarde que pueda decir la verdad, que ha sido demasiado bueno conmigo el Señor. No ha sido otra cosa que su gloria, su presencia. Hermano, vuelvo a decir, nos faltaría el tiempo para hablar de las bendiciones, las victorias, los triunfos, los logros, las metas que hemos conseguido desde que el Señor llegó a nuestras vidas. Cuando el Señor no estaba, eran puros fracasos. Cuando el Señor no estaba, nuestros caminos eran inconstantes. Comenzábamos una cosa y lo dejábamos a la mitad. Comenzábamos otra cosa, lo dejábamos a la mitad. Nunca conquistábamos, nunca lográbamos nada. Pero llegó Cristo y realmente el Señor nos ha dado tantas bendiciones, tantas victorias, hermano. Vimos su gloria, gloria como la del Padre. Bendito sea su nombre.
cuando han conocido la gloria de Dios. Esto no es demasiado bueno para nosotros. No ha sido demasiado maravilloso para nosotros. Si solo pensáramos dónde estaríamos hoy si Cristo no hubiera llegado. Pero hemos visto su gloria, su presencia nos bendijo, nos ayudó, nos sostuvo, nos sacó adelante, nos prosperó, nos cuidó. Su presencia en todos los ámbitos de nuestra vida fue para bendición. Su compañía ha sido fiel en todos estos años. Vimos su gloria, gloria como la del Padre. Vimos su poder, vimos milagros, vimos liberaciones, vimos vidas cambiadas. Vimos el poder de Dios. Podría seguir, hermano. Y que la palabra pueda ministrar nuestros corazones, porque la palabra tiene ese poder de ministrarnos. Me recuerdo una oportunidad, estaba una hermana compartiendo una palabra en este lugar. Y había una hermana con un corazón abierto ahí entre los hermanos. Y el Señor ministraba ese corazón a través de la palabra. Y recuerdo, y la hermana decía, porque como pecador, y la hermana ya, amén. Porque no merecíamos nada, y la hermana, amén. Y porque éramos los peores, y la hermana, amén. Ya está llorando, estaba. Porque su corazón estaba abierto a la palabra. Y ella llorando decía, yo soy la peor, la más pecadora. Qué importante es abrir nuestro corazón a la palabra. No a quien habla, hermano, a la palabra. Por eso digo, podría seguir. Pero debo mirar a mi texto de esta noche. Ha sido demasiado bueno, maravilloso haber conocido al Cristo de la gloria y poder ver y enumerar todos sus beneficios, sus bendiciones, la victoria y todo lo que Él nos ha dado estos años. Pero qué triste sería, hermano, como dije al comienzo, que una situación, que algo que suceda en este lugar, haga que nuestro Señor Jesucristo se aparte de aquí. Bendito sea su nombre. Hermano, el tiempo me faltaría para compartir el texto de la palabra del Señor, que nos muestra cómo el Señor en diferentes tiempos, en la antigüedad, se apartó de su pueblo. Los motivos son muchos. Nos faltaría el tiempo para enumerar las veces que Dios se apartó de su pueblo Israel. Podríamos ver, hermanos, con total claridad a través de las Sagradas Escrituras cómo en una y otra oportunidad la nación, la familia, un individuo fue abandonado por el Espíritu de Dios. Como dije, los motivos, las causas, las razones son muchas. Podemos hablar de idolatría. Usted recuerda el libro de los Jueces. Una y otra vez el pueblo de Dios le daba la espalda a Dios. Y el Señor levantaba un juez. Cuando ellos estaban en dolor, estaban siendo oprimidos. 13 jueces Dios levantó en ese tiempo. Ellos le daban la espalda a Dios, lo traicionaban, iban detrás de los ídolos y los pueblos paganos los subyugaban, los esclavizaban, y Dios levantaba un juez para darle libertad.
Y nuevamente ellos volvían a hacer lo mismo. Y Dios levantaba a otro juez para darle libertad. Usted recordará entre esos jueces a Sansón, a Jefté, a Débora, a Barak y otros tantos. Podemos ver que el pecado hizo que muchas veces él se apartara de su pueblo. Hay una palabra que está en 1 Samuel, si usted me acompaña, por favor trate de estar atento a la palabra. 1 Samuel 4:21, encontramos una palabra donde también podemos ver la tristeza de la nación y una familia que sufrió el abandono de la presencia del Señor. Dice la Biblia, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Para no tomar mucho tiempo, esta familia que debía cuidar lo sagrado, esta familia que debía mantener la gloria de Dios en el pueblo, no tuvieron el cuidado debido, no tuvieron la responsabilidad y la seriedad y la santidad necesaria para cuidar la presencia del Señor. Faltó corrección, faltó disciplina, faltó obediencia. Y el enemigo vino sobre ellos y el arca de Jehová, que era el símbolo de la presencia del Señor, fue llevada por los enemigos. Y cuando llegó la noticia de que aquella arca había sido llevada por los enemigos, es como que la gloria del Señor fue quitada de medio de ellos. Esta mujer que estaba encinta dice que dio a luz. En aquel momento de dolor, en aquel momento difícil, nació aquel niño y el nombre de aquel niño fue Icabod, que significa traspasada de la gloria de Israel. Fue quitada la gloria, fue llevada a otro lado. El arca no iba a estar más en medio de ellos. Una familia, por no haber cuidado lo que debía cuidar, sufrió el abandono de la presencia del Señor. Como dije, podríamos hablar de la nación de Israel, podríamos hablar de muchas familias, podríamos hablar de personajes puntuales. Dice que Sansón jugó con la presencia del Señor. Jugó cada vez que él corría detrás del pecado. Y cuando se veía en aprietos, él clamaba al Señor y el Espíritu de Dios venía sobre él, y Sansón se vengaba de sus enemigos. La Biblia dice que en una oportunidad, nuevamente de haber jugado con el pecado, y el enemigo vino sobre él, y él dijo, esta vez saldré como las otras. La Biblia dice, pero él no sabía que el Espíritu de Dios se había ido de él. Lo peor que le puede pasar a un ser humano, lo peor que le puede pasar a una familia, lo peor que le puede pasar a una iglesia, a un pueblo, es que la presencia de Dios le abandone. No sé si hay alguien que puede decir amén. Amén. Los motivos, como dije, pueden ser muchos. El pecado, la idolatría, la traición a Dios, una falta de fe. Si no le cree a Dios, hermano, ¿cómo Dios puede obrar a su favor? Entonces encontramos muchos motivos, podríamos ahondar en eso, hermano, pero la pregunta en esta noche, hermano, para poder orar todos juntos. Como dije, puede haber muchos motivos. Me tengo que preguntar yo, Señor, ¿qué estoy haciendo para provocar que tú te vayas de aquí? Como
dije, hubo una situación que Jesús tenía conocimiento de esa situación. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Pregunto a la iglesia, ¿cuántos saben que el Señor Jesús conoce todas las cosas? Amén. ¿Habrá algo oculto para Él? ¿Habrá algo que Él no lo sepa? ¿Habrá algo que Él no lo haya visto? ¿Habrá algo que Él no lo haya escuchado? Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Miqueas 6:8, por favor. Quizá lo mejor que podamos hacer, hermanos, para que el Espíritu de Dios jamás se aparte de nosotros, es justamente hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. Quizás para que el Señor permanezca en medio de nosotros, nosotros debemos hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Se entiende o no se entiende? Creo que más claro imposible, hermano. Necesitamos hacer lo que Él realmente quiere que hagamos para que Él permanezca en medio de nosotros. Ahora, ¿qué dice el texto? Lo que ya ha encontrado. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de nosotros, hermano? ¿Qué pide el Señor de la iglesia? ¿Qué pide el Señor de cada familia? ¿Qué pide el Señor de cada individuo, de cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, de cada uno de nosotros, de quien les habla hasta el último que está en la puerta? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Según el texto son simplemente tres cosas. Amén. ¿Qué dice? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia. ¿Qué será hacer justicia? ¿Cuántos quieren que el Señor? Porque yo creo que el Señor está con nosotros, hermano. Yo creo que el Señor está en medio de nosotros. Como vinimos meditando el último mes, el jardinero todavía no se fue. El jardinero todavía está en medio de nosotros. El hortelano. Y yo creo firmemente que Él está con nosotros, hermano, porque si Él no estuviera, esta iglesia ya no estaría en pie. Si Él no estuviera, hermano, muchos de nosotros ya no estaríamos. Pero yo quiero abrir mi corazón en esta tarde, hermano. Yo quiero hablar a la iglesia en esta tarde. Y yo quiero ponerme primero en la fila, hermano. A mí Dios me pide hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Hacerlo justo. No hacer injusticia. No actuar injustamente. Y pido a Dios cada día, hermano, y Dios lo sabe, que Él me dé el temor, que Él me dé el amor, que Él me dé realmente la sabiduría para entrar y salir delante de ustedes. Tengo un temor que no sé cómo explicarles, hermano. Tengo un temor delante de Dios y Dios lo sabe, que siempre digo, Señor, yo no quiero lastimar a nadie, no quiero ofender a nadie, Señor, ayúdame.
Y si estamos aquí de pie, hermano, y no solo le hablo de mí, le hablo de cada uno de los que están presentes. Si estamos aquí, es porque todavía Dios está con nosotros. Y lo primero que Él nos pide es que hagamos justicia, que actuemos con justicia, que evitemos hacer injusticia con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro proceder. Él quiere que seamos justos. Recuerdo con mucho dolor, hermano, una familia en determinada iglesia, y esa familia servía al Señor, y esa familia hacía lo que el Señor le daba para hacer, y servían con alegría y con gozo. Un día el celo entró en uno de los líderes de esa iglesia, y ese celo un día explotó, hermano. Resulta que los hermanos empezaron a apreciar a esa familia, y un día quisieron agasajar a esa familia y le hicieron una fiesta para compartir con ellos, porque era una ocasión especial. Y se reunieron para agasajar a esos hermanos, pero aquel líder que tenía celo en su corazón, esto rebalsó, fue la gota que rebalsó el vaso que había de celo en su corazón. Y ese hermano, ese líder, no descansó hasta que esa familia se fue de la iglesia. De una y de otra manera intentó de lastimar, de cansar, de ofender a aquellos hermanos, hasta que lo logró, y aquella familia se tuvo que ir de esa iglesia. Dios nos pide, hermano, que hagamos justicia, que actuemos con justicia, porque la Biblia a mí me dice que con la misma vara que yo mido, con esa vara yo voy a ser medido. Quiero recordar mis últimas palabras del día domingo anterior, hermano. Quiero decirles delante de Dios, hermano, si a alguien yo ofendí, si a alguien lastimé, si a alguien le pareció que actué mal, yo delante de Dios les pido que me perdone. Recuerdo a un pastor llamado José María González, casi con 90 años, después de haber pastoreado 50 años en la iglesia donde él estaba. Un día él dijo: hermano, quisiera ser como Cristo y no puedo. Quisiera ser como mi Señor y no puedo. Intento, todos los días trato y no puedo. Al punto de humillarme, decía, y acostarme allá en una entrada de la puerta para que cuando todos salgan puedan pisarme. Pero sé que ni aún con eso llegaré a ser como mi Señor, decía. Porque él entendía, hermano, que a más de todo lo que podamos hacer, somos tan imperfectos, somos tan errantes, somos tan débiles, somos tan limitados, hermano. Yo quiero pedirle perdón a la iglesia, y quiero pedir que la iglesia ore por mí, porque yo quiero actuar en justicia. Yo quiero proceder con justicia, hermano. Yo no quiero lastimar o ofender a nadie. Pero bendito sea el nombre de Dios, hermano. Si hay algo que yo no quiero, hermano, y al ver las sagradas escrituras, es que el Señor se vaya de este lugar. Pregunto: ¿habrá
alguien más que diga, yo tampoco quiero que el Señor se vaya de este lugar? ¿Usted me puede perdonar? Tratemos de hacer justicia. No caigamos en la injusticia de los pensamientos, de las palabras, de las actitudes que nos lastiman, que nos herimos el uno al otro, que nos chocamos el uno con el otro. Debemos actuar como dice el texto, lo que sigue, no solo justicia, sino que amar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Amar misericordia. Y eso también tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo hablo, cómo yo procedo. Debo hacerlo con misericordia. Debo amar misericordia. Y qué difícil, qué preciosa que es la palabra, hermano. No dice amar justicia, dice hacer justicia y amar misericordia. Qué precioso que es la palabra. Porque desde ya a veces actuar con misericordia es difícil. Y no, yo no le voy a perdonar. ¿Quién se piensa que? Aparte, esto y el otro. Y no actuamos con misericordia. Pero no solo el Señor nos dice que actuemos con misericordia, sino que amemos la misericordia. O sea que yo tengo que actuar con misericordia, pero lo tengo que hacer con amor. Estos son los parámetros que el Señor nos da para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y si nosotros hacemos lo que Él quiere que hagamos, Él no se va a ir de medio de nosotros. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Hacer justicia, amar misericordia y qué más. Oh Jesús. Y humillarnos ante nuestro Dios. Pregunto nuevamente, ¿no ha sido demasiado bueno haber conocido a Dios? ¿No ha sido demasiado maravilloso que Él haya llegado a nuestra familia? ¿Acaso no ha sido demasiado precioso todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Y por qué no actuamos con justicia? ¿Por qué no hacemos misericordia? ¿Por qué no nos humillamos? ¿Por qué estamos jugando, hermano, a que en cualquier momento la presencia del Señor nos abandone? Él nos ha declarado lo que Él quiere. Que actuemos en justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos delante de Él. De ninguna manera está diciendo a ver quién es el menos culpable. De ninguna manera le está diciendo a ver quién es el menos responsable. Él nos pide a cada uno de nosotros que amemos la misericordia, que actuemos con justicia, que nos humillemos. Y solo así su presencia va a estar en medio de nosotros. Solo de esta manera la presencia del Señor se va a quedar en medio de nosotros. Mis hermanos, la iglesia del Señor por cosas de la vida yo estoy parado acá. Pero si a usted no le parece, por favor, pídale al Señor que envíe a otro. Pero no nos lastimemos más. No nos condenemos
Ya no nos juzguemos más. Aprendamos, hermano, a perdonarnos, a soportarnos. Si yo también fallé, ¿cómo no te voy a perdonar? Si yo también me equivoco, ¿cómo no te voy a entender? Pero qué tristeza que hubo en mi corazón cuando vi esas palabras y sabiendo esto, que Jesús se fue de allí. Y yo no quiero que el Señor lo deje. Yo quiero pedirle en el amor de Dios, amémonos. Porque en esto obra la justicia de Dios, que nos amemos unos a otros. En esto obra el poder de Dios, en que nos soportemos el uno al otro. Ha sido demasiado maravilloso Dios con nosotros, hermano. Hay iglesias que carecen de palabras. Hay iglesias que carecen de amor. Hay iglesias que carecen aún de gente. Pero nosotros hemos sido tan bendecidos por Él. Hermano, yo no quiero de ninguna manera que el Señor sea parte de una vida, de una familia, mucho menos de la iglesia. No está en mi corazón que el juicio de Dios caiga sobre aquel que actuó mal, no está en mi corazón. Quiero pararme en esta tarde, en esta noche como Moisés. A causa del pecado, escuche. A causa de las murmuraciones, la gente empezó a morir en el campamento de Israel. Dios empezó a hacer juicio. Pero Moisés no se quedó sentado de brazos cruzados diciendo se lo merecen. Así le va por lo que hicieron. Moisés se paró en medio de los vivos y los muertos, dice, y clamó a Jehová. Y el Señor detuvo su mano y cesó la muerte en medio del pueblo. Y yo quiero pararme en esta tarde con la autoridad que el Señor me ha dado, en medio de la iglesia, y clamo a mi Dios para que su misericordia se extienda sobre cada uno. Porque yo no quiero la muerte de mi hermano, de mi hermana, de ninguna familia. Yo creo en el Dios de amor, de perdón, de misericordia. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos. Sé que hay hermanos nuevos, hay hermanos de visita que quizás no saben, no entienden. Pero el Espíritu de Dios es el que enseña. Todo con sus ojos cerrados, usted puede adorar.